Hola a todos, mi nombre es Juan Camilo Vergara y en este video les voy a hablar de un tema bastante desconocido en la historia. Es el origen de la falsa ciudad luz, la falsa ciudad de París que existió durante algunos meses al final de la Primera Guerra Mundial. Recuerden que si les gusta este contenido pueden ayudarnos con un like y también tenemos unas membresías en YouTube con contenido exclusivo de cursos y conferencias de historia para todos ustedes. Empecemos entonces con la falsa ciudad luz. En la historia ha habido muchas ciudades imaginarias. Las ha habido suntuosas como en Las Mil y Una Noches, celestes como en la de Agustín de Hipona, o legendarias como en el caso del Dorado. Más recientemente, también ha existido un tipo de ciudad secreta o cerrada, e incluso ciudades destinadas a perecer. Me refiero a las ciudades militares de la Unión Soviética, o al búnker del gobierno norteamericano en Virginia y a aquellas maquetas de talla real que en los años 50 servían para hacer pruebas nucleares. En pocas palabras, se trata de ejemplos parecidos a lo que fue el falso París de principios del siglo XX, del que poco se sabe. Al orgullo francés no le bastaría con su suntuosa capital, aquella literaria urbe que es París y que se jacta de ser el lugar más visitado del planeta. No era suficiente, había que elevarla al rango de lo inaudito, como ocurrió durante la Primera Guerra Mundial, cuando los estrategas franceses decidieron crear un París falso para engañar a los pilotos alemanes. Sí, París tuvo una vida paralela, o por lo menos parte de ella, durante esa horrorosa guerra que acabó en 1918. La idea fue un ejemplo de distracción militar que pretendía divertir la atención de los bombarderos perdidos en busca de las luces parisinas. En esos años, la guerra llegaba ya a su fin y los estrategas franceses se preocupaban de ver la importancia que adquirían los bombarderos alemanes. Eran los años en los que los pilotos lanzaban decenas de bombas con sus propias manos y el legendario Barón Rojo surcaba impunemente los aires de Europa. Cuando el radar no existía y los aviones debían volar a la deriva en busca de sus presas. Si a finales de ese año los alemanes hubieran llegado con una de sus escuadrillas a París, se hubieran encontrado con dos ciudades idénticas desde los aires. Dos capitales con estaciones de tren, apartamentos, bulevares y plazas, sin saber cuál sería la verdadera. La historia de ese falso París nació en 1917 cuando los proyectores militares hacían su aparición en las ciudades para vigilar los cielos y los primeros bombardeos alemanes se llevaban a cabo sobre Londres. Una práctica que sería utilizada masivamente durante la Segunda Guerra Mundial. Para ese entonces, los parisinos trataban de protegerse instalando lámparas de acetileno al norte de la ciudad que imitaban las calles de París y despistaban al enemigo. Un año más tarde, el proyecto cobraría fuerza hasta llevar a los dirigentes franceses a querer hacer no solo unas cuantas avenidas parisinas, sino una réplica de toda la ciudad. Tan solo debían escoger uno de los brazos del río Sena, similar al que atraviesa París, para fabricar este engaño y que terminara siendo una distracción militar. Eso se va a hacer en un suburbio llamado Maison Lafitte. El ejército no tenía los fondos suficientes para crear otra ciudad, por lo que hicieron un llamado al sector privado para que fuera el artífice. Luego encargaron del proyecto a Fernando Jacopozzi, el hombre que había instalado la primera iluminación en la Torre Eiffel y en los Campos Elíseos. La idea era imitar las estaciones del tren, sobre todo la estación del norte y del este, así como las principales fábricas de la ciudad. Además, el ingeniero tenía que imitar el tren periférico, las principales avenidas y, sobre todo, inventar un dispositivo parecido a una locomotora que saliera del centro de la ciudad con luces, chimenea y que llegara 2 kilómetros al norte. Debía tener además un poco de tacto para crear una pantomima semejante. No se podía llenar al París ficticio con reflectores creyendo que la ingenuidad de los aviadores no notaría esta imitación. De ahí que el ejército se haya decidido por una mezcla de luces blancas, amarillas y rojas
una iluminación lateral imitando la vida cotidiana en los hogares, sin contar con los vapores propios de una ciudad y las señales ferroviarias, por ejemplo. A pesar de todos los esfuerzos, la ciudad paralela solo fue construida a la mitad luego de la última incursión alemana de la guerra en septiembre de 1918. La ciudad nunca fue puesta a prueba realmente, tal como lo muestran algunas fotos publicadas el 6 de noviembre en Illustrated London News de 1920, un artículo citado por primera vez hace poco en un blog inglés llamado Tax Science Books, que contrariamente a los bombarderos alemanes sí encontró la falsa Ciudad Luz. Inspirados en este ejemplo, sabremos que la próxima vez que volemos sobre París tendremos que estar pendientes y buscar bien por la ventana del avión la silueta de aquella gemela de París que realmente nunca sirvió para destruir un avión. Lástima que nunca funcionó, pero es un ejemplo inspirador para muchos otros sucesos parecidos a lo largo del siglo XX. Si les gustó este contenido, no se olviden ayudarnos con un like y recuerden que tenemos nuestras membresías en YouTube con contenido de conferencias y cursos exclusivos para todos ustedes. Chao, chao.